Abyssal Point. Bienvenidos a las profundidades. Prepárense para lo desconocido. Olvida todo lo que crees saber sobre la jerarquía oceánica. Si piensas que el gran tiburón blanco es el monarca absoluto, has sido víctima de una campaña de marketing de Spielberg. La realidad brutal es que el océano tiene un solo dueño operativo y no tiene branquias expuestas. Hablamos de la Orcinus orca, un organismo que redefine el concepto de masivo. No es un delfín grande, es una unidad de asalto hidrodinámica de 6 a 10 toneladas que opera bajo las leyes de una física diseñada para aplastar. Para entender por qué están aterrorizando el globo, desde las costas de Gibraltar hasta los santuarios de Sudáfrica, hay que hablar de escala. Una orca promedio es realmente grande. Estamos hablando de 8 metros de longitud y un peso que rivaliza con un camión de basura cargado hasta los topes. Pero aquí es donde entra la ley cuadrado cubo, esa pesada regla física que dicta que si duplica... ¿Qué hace el tamaño de un animal? Su superficie se cuadruplica, pero su volumen y peso se triplica. La orca es el estándar de oro de esta ley. Su diseño maximiza el volumen muscular sin comprometer la hidrodinámica, convirtiéndolas en una pesadilla biológica de inercia pura. Cuando una orca de 6 toneladas embiste un yate o un rorcual, no está simplemente golpeando, está transfiriendo una cantidad de energía cinética que desafía la ingeniería naval. Si una orca nada a su velocidad máxima de 55 km por hora, su masa multiplicada por esa aceleración genera un impacto que desintegra el tejido blando y fractura el acero. Es física básica. Si estás en su trayectoria y eres su objetivo, simplemente estás frito. No hay negociación posible con esa cantidad de momentum. Lo que hace a este depredador algo único es su densidad. Mientras que otros cetáceos optan por la flotabilidad pasiva, la orca es un bloque de músculo denso y colágeno reforzado. Su aleta caudal no es un remo, es un pistón biológico que procesa miles de julios de energía por segundo. Visualiza esto: un elefante africano con la agilidad de un patinador olímpico y la hidrodinámica de un torpedo Mark 48. Esa es la escala de la amenaza. Si intentas escalar ese poder a un tiburón, sus cartílagos colapsarían bajo la presión, pero la orca tiene una estructura ósea que soporta fuerzas G que dejarían inconsciente a un piloto de caza. Además, su tamaño no es solo para intimidar, es una ventaja termodinámica. Al ser tan masivo, su relación superficie-volumen le permite retener el calor metabólico de manera insultante en aguas gélidas. Mientras su presa, sea un pez o un tiburón, lucha contra el letargo del frío, la orca opera a temperatura óptima, manteniendo un cerebro masivo y hambriento de estrategia funcionando a toda potencia. Es una máquina de guerra de sangre caliente en un mundo de víctimas de sangre fría. La escala física de la orca no es un error de la evolución, es una declaración de intenciones. Cráneo, una pieza de ingeniería ósea pesada, actúa como un ariete diseñado para absorber impactos que demolerían cualquier otro organismo. Cuando ves a este animal saltar fuera del agua, no estás viendo un espectáculo acrobático, estás viendo 10.000 kilos de músculo desafiando la gravedad solo para demostrar que puede hacerlo. Es el equilibrio perfecto entre la fuerza bruta de la era de los dinosaurios y la precisión quirúrgica del siglo XXI. En el tablero de ajedrez del océano, las orcas no son solo la reina, son el jugador, el tablero y el tipo que inventó las reglas para que tú siempre pierdas. Si eres un barco, una ballena gris o un tiburón maco, la presencia de una orca no es un evento natural, es un error sistémico en tu esperanza de vida. Olvida la imagen de la ballena simpática saltando en un parque temático, eso es marketing. La realidad es una pesadilla biológica, diseñada por 3 millones de años de evolución implacable. Para entender por qué las orcas están aterrorizadas y el océano, no hay que mirar su personalidad, sino su motor interno. Estamos ante un reactor térmico de 6 toneladas que nunca se apaga. El horno metabólico, el costo de ser el rey.
La orca es un animal homeotermo en un entorno que odia el calor. Mantener una temperatura corporal de 37 grados centígrados mientras nadas en aguas polares que rozan el punto de congelación es un suicidio termodinámico, a menos que seas una máquina de quemar calorías. Una orca adulta necesita ingerir entre 150.000 y 230.000 calorías diarias. Si no mata, se apaga. Esta necesidad energética extrema las convierten en una fuerza de la naturaleza que no conoce la piedad. Simplemente no pueden permitirse el lujo de no ser letales. Su metabolismo es realmente grande, un motor de combustión interna que exige combustible constante de alta densidad calórica. Por eso prefieren el hígado de un gran blanco o la lengua de una ballena gris. Es pura eficiencia química. Si eres un animal con grasa y estás en su radar, está el estándar de oro de la ingeniería acústica. Hablemos del melón. No es solo una frente abultada, es un órgano de enfoque lipídico especializado que proyecta ondas sonoras con la precisión de un escalpelo quirúrgico. Su sistema de ecolocalización no tiene rival artificial. Mientras que los sonares militares más avanzados luchan con el ruido de fondo, la orca puede distinguir entre las especies de salmón solo por la forma de su vejiga natatoria a metros de distancia. Es una realidad brutal. Ven con el sonido en un entorno donde la luz muere a los pocos metros. Este órgano, coordinado con una mandíbula que actúa como receptor acústico, les permite mapear el océano en 3D con una resolución que hace que nuestros radares parezcan juguetes de madera. Biomecánica y el corazón masivo. Para mover esa masa a velocidades de 55 km por hora, se requiere una bomba hidráulica de proporciones épicas. El corazón de una orca es masivo, pesando cerca de 60 kilogramos, capaz de mover volúmenes de sangre oxigenada hacia músculos saturados de mioglobina. La mioglobina es la clave. Tienen una concentración de esta proteína en sus músculos tan alta que su carne es casi negra. Esto les permite almacenar oxígeno directamente en el tejido fibroso, evitando el colapso pulmonar en inmersiones profundas y permitiendo ráfagas de potencia explosiva que ningún otro depredador de su tamaño puede igualar. Son, esencialmente, un bloque de músculo oscuro y denso, diseñado para el impacto. Evolución forzada. El coloso termorregulado. La orca no decidió ser grande. El océano la obligó. La relación superficie-volumen es su mejor defensa. Su capa de grasa, que puede alcanzar los 10 centímetros de espesor, no es solo aislamiento, es un almacén de energía y una armadura hidrodinámica. Evolutivamente, han optimizado cada centímetro de su anatomía para minimizar la fricción. Sus aletas pectorales son timones de alta precisión. Y su aleta dorsal, en los machos, una torre de 1 metro Aéreo de puro colágeno. Actúa como un estabilizador giroscópico durante las maniobras de caza a alta velocidad. Este diseño no es una coincidencia, es el resultado de una carrera armamentista biológica donde la orca ha alcanzado el estándar de oro. No tienen depredadores naturales porque no hay nada en el agua que pueda superar su combinación de masa, velocidad y procesamiento sensorial. Cuando una orca entra en un ecosistema, la biología local se reorganiza por puro terror instintivo. No es maldad, es una maquinaria perfecta reclamando el tributo calórico que su propio cuerpo le exige para no morir de frío en la inmensidad del azul. Estamos en 2026, y si pensabas que el océano era un lugar para relajarse, estás frito. Lo que antes eran anécdotas aisladas de ruders destrozados en Gibraltar ha evolucionado hacia una pesadilla biológica de proporciones globales. No estamos hablando de instinto animal básico, estamos presenciando un despliegue de guerra asimétrica submarina que ha dejado a los biólogos marinos rascándose la cabeza y a los capitanes de navíos tácticos en estado de alerta máxima. El estándar de oro de la inteligencia marina ha subido de nivel. En los últimos 12 meses, el despliegue de drones submarinos en la zona abisal de la cuenca de Kane,
un área previamente considerada demasiado profunda para las orcas, ha revelado algo realmente grande. Los registros técnicos documentan a grupos de Orcinus orca del ecotipo D operando a profundidades de 1200 metros. ¿Qué buscan ahí abajo? No es comida fácil. Están cazando calamares gigantes mediante una técnica de implosión acústica coordinada. Emiten ráfagas de sonar de tan baja frecuencia y alta intensidad que literalmente aturden a presas cefalópodes masivas antes de que éstas puedan reaccionar. Esto es masivo. Han aprendido a usar la presión hidrostática a su favor, empujando a las presas hacia zonas de descompresión rápida. Pero la realidad brutal no termina en la profundidad. El fenómeno más perturbador de este 2026 es el efecto de sincronía transoceánica. Hemos detectado que grupos de orcas en el Índico y en el Atlántico Norte están replicando tácticas de ataque a infraestructuras específicas, como cables de fibra óptica submarinos y sensores de boyas climáticas, con apenas semanas de diferencia. No hay conexión física entre estas poblaciones. La hipótesis científica actual, aunque suene a ciencia ficción, apunta a una forma de transmisión cultural de alta velocidad o incluso a una respuesta adaptativa global ante el ruido antropogénico. No solo están jugando, están desmantelando lo que les molesta. En las zonas inexploradas del Antártico, los avistamientos técnicos documentados por el buque de investigación Polaris 2 han confirmado la existencia de zonas de silencio. Las orcas han aprendido a navegar en modo pasivo total, apagando sus propios clics de ecolocalización para emboscar a rorcuales azules mediante el uso de las corrientes térmicas. Como camuflaje acústico. Es una emboscada de precisión militar. Una vez que rodean a su objetivo, no muerden al azar. El análisis de restos recuperados muestra incisiones quirúrgicas en las aletas pectorales para deshabilitar la maniobrabilidad del gigante. Es pura eficiencia mecánica. Lo que estamos viendo es un salto cognitivo en tiempo real. Ya no se trata de sobrevivir, sino de dominar el tablero. Las orcas están cartografiando el océano de una manera que nosotros apenas empezamos a comprender con satélites. Si te encuentras en un sumergible de investigación y ves una sombra de 8 metros aproximándose con una formación de flanco perfecta, recuerda, para ellas no eres un observador, eres un estorbo en su nuevo diseño de orden oceánico. El océano ya no es nuestro laboratorio, es su campo de entrenamiento avanzado. La anomalía de 2026 es clara. La cúspide de la cadena alimenticia ha decidido que el resto del planeta es, simplemente, ruido innecesario. Olvídate del póster de Willy que tenías en tu habitación. Es hora de una dosis de realidad brutal. Si crees que las orcas están vengándose de la humanidad o que han desarrollado un odio filosófico contra los yates de lujo, estás frito. La ciencia no se alimenta de narrativas de Disney, sino de datos fríos y comportamiento adaptativo. Vamos a demoler los mitos que Internet ha inflado sobre esta pesadilla biológica. Primero, el elefante a la habitación, los ataques a veleros en el estrecho de Gibraltar. La teoría conspiranoica favorita es que una matriarca traumatizada, White Gladys, decidió iniciar una guerra de guerrillas contra la náutica recreativa. Suena épico, pero es falso. Para un espécimen masivo de 6 toneladas, un timón no es un símbolo de opresión sistémica, es un juguete ergonómico. Los biólogos serios lo llaman comportamiento cultural de moda. Las orcas tienen tendencias, igual que tú tuviste esos pantalones horribles en los 90. Una lo hace, el grupo lo copia por Emulación sensorial, y cuando se aburren, lo dejan. No es una revolución, es un club de lectura que se salió de control. Si quisieran hundir barcos de forma sistemática, no quedaría un solo casco de fibra de vidrio flotando. Su precisión es el estándar de oro de la hidrodinámica. Si el barco sigue a flote, es porque no han terminado de jugar. Segundo mito, no atacan humanos en libertad porque nos consideran amigos. Bajemos de la nube. No es amor, es eficiencia termodinámica. Para una orca, un humano es un saco de huesos con apenas grasa térmica. No valemos el gasto de oxígeno de una inmersión.
En la realidad brutal del océano, la cultura dietética lo es todo. Si tu tatarabuela te enseñó que solo se comen hígados de tiburón blanco, un órgano realmente grande y denso en nutrientes, no vas a perder el tiempo persiguiendo a un primate en neopreno que sabe a decepción. No somos parte de su menú cultural, punto. Pero no te confundas, si una orca decide que eres un juguete, Estás frito. No te comerá por hambre, te desmembrará por curiosidad intelectual. Hablemos de la sabiduría espiritual de las orcas. Se dice que son seres de luz con una inteligencia emocional superior. Por favor, son máquinas de guerra biológica que practican el infanticidio selectivo en otras especies y juegan al tenis con focas vivas, lanzándolas a 20 metros de altura para que el impacto rompa sus huesos antes de consumirlas. Esa es su cultura. Su cerebro es un centro de procesamiento táctico masivo, diseñado para maximizar el trauma en sus presas con el menor riesgo posible. La inteligencia no las hace buenas, las hace peligrosas de una forma que apenas estamos empezando a cuantificar. Finalmente, el escepticismo sobre su impacto ecológico. Se dice que el océano es vasto y ellas son pocas. Falso. Una sola manada puede desestabilizar ecosistemas enteros. Cuando las orcas en el Pacífico Norte se quedaron sin ballenas grandes que cazar, bajaron en la cadena trófica hacia las nutrias marinas. ¿El resultado? Una explosión de erizos de mar que deforestó los bosques de kelp. Son el estándar de oro de los depredadores alfa. No se adaptan al entorno. El entorno se colapsa y se reconfigura a su paso. No hay misticismo aquí. Solo una pesadilla biológica con un coeficiente intelectual inquietante. La próxima vez que veas un video de una orca saludando, recuerda, no está sonriendo, está escaneando tus órganos internos con un sonar tan potente que podría dejarte sordo. No es odio, no es venganza, es simplemente el dominio absoluto de un depredador que sabe que, en el agua, nadie puede detenerlo. La ciencia es clara, son brillantes, son brutales y no nos necesitan para ser los villanos de ninguna historia. Solo están siendo orcas, y eso es mucho más aterrador que cualquier teoría de conspiración. Aquí no hay espacio para el sentimentalismo barato de las películas de los 90. Si todavía crees en el mito del cetáceo sombriente que salta por pura alegría. Ría, despierta. La realidad brutal es que estamos presenciando el ascenso de un imperio táctico que no necesita tecnología para humillar nuestra supuesta superioridad intelectual. La orca no es un animalito del océano, es un sistema operativo depredador de código abierto, optimizado durante millones de años para convertirse en la pesadilla biológica definitiva. Mientras tú te preocupas por el algoritmo de tu red social, ellas están hackeando el ecosistema global con una precisión que haría que un estratega militar se orine en los pantalones. La ficción humana ha intentado domesticar su imagen, pero el abismo no acepta ediciones de marketing. Lo que estamos viendo hoy, el desmantelamiento de yates, la caza sistemática de grandes blancos para extraerles el hígado con precisión quirúrgica y el acoso coordinado a ballenas azules, no es un error en la matriz, es el estándar de oro de la evolución. Estamos ante un organismo que ha decidido que el océano le queda pequeño. Su capacidad para transmitir cultura de caza entre generaciones es un recordatorio masivo de que no somos los únicos dueños de la narrativa en este planeta. Si una orca decide que tu embarcación es un juguete o que el tiburón más temido del mundo es solo un snack rico en lípidos, estás frito. No hay negociación posible con una mente que procesa el entorno a través de un sonar biológico capaz de ver tus órganos internos antes de que tú siquiera veas su aleta dorsal. El abismo es un lugar oscuro, indiferente y sobre todo eficiente. La orca es su embajadora más letal. A diferencia de nosotros, que necesitamos manuales y simulaciones, ellas operan bajo una inteligencia colectiva que redefine lo que significa ser un depredador alfa. Es realmente grande el ego humano al pensar que podemos entenderlas o protegerlas como si fueran mascotas desvalidas. Ellas no necesitan nuestra protección. Nosotros necesitamos su indiferencia. La brecha entre nuestra fantasía de una naturaleza mónica y la ejecución implacable de una manada de orcas en plena cacería es donde reside la verdadera sabiduría del horror biológico. No matan por odio, matan porque pueden,
porque saben cómo y porque el océano es su tablero de ajedrez, y nosotros apenas somos piezas de madera flotando a la deriva. Esta es la conclusión que te dejará frío. Mientras sigamos proyectando nuestras emociones humanas en estos titanes, seguiremos ciegos ante la transformación del ecosistema. Las orcas están reescribiendo las reglas del juego. No es una rebelión, es una expansión de mercado. Han comprendido que el miedo es una herramienta de control territorial tan efectiva como la fuerza bruta. El mito de la ballena asesina se queda corto. Son los arquitectos de un nuevo orden oceánico, donde la piedad es una variable inexistente. ¿Te parece aterrador? Pues prepárate, porque si crees que una orca destrozando un timón de fibra de carbono es el pico de la ingeniería biológica, no tienes idea de lo que ocurre. Cuando bajamos a las llanuras abisales, donde la luz no existe y los ojos no sirven de nada. En el próximo video, vamos a analizar al único ser que hace que incluso una orca se lo piense 2 veces antes de atacar: el calamar gigante, y la guerra de desgaste en las profundidades totales. Suscríbete si quieres dejar de ser una presa informativa. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que las orcas nos están estudiando tanto como nosotros a ellas? ¿O simplemente somos ruido de fondo en su radar? Nos vemos en la frontera del abismo. Este fue el Abyssal Point. Suscríbete para seguir explorando.